Dentro del análisis de puertos en estaciones y servidores, podemos utilizar una de las mejores herramientas que existe. Esta herramienta se llama Nmap. Es una herramienta supremamente útil creada por Fyodor. Hay muchos libros sobre ella. Vamos en el material del curso a entregarles varios links donde ustedes pueden encontrar más información y una presentación muy interesante acerca de cómo utilizar los comandos y parámetros de Nmap. Si presionamos Enter, pues nos entrega el menú completo de opciones y parámetros que podemos utilizar. Como ven, es bastante complejo, bastante interesante. Vamos a utilizar los más importantes en este momento. Vamos a limpiar la pantalla un poco. Si nosotros queremos hacer un rastreo de puertos completo, es decir, un TCP full hacia un servidor cualquiera, podemos utilizar la opción Nmap. Recordemos que la primera letra va a ir en minúscula, que es en este momento -S minúscula. Si queremos el TCP full, es decir, el three-way handshake en la búsqueda de cada uno de los puertos del servidor, entonces le decimos T, quedamos Nmap espacio -S minúscula T mayúscula espacio el nombre del servidor o la IP del servidor que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, hagamos la prueba pipservi.com. Comienza el proceso de Nmap. Recordemos que este rastreo es supremamente ruidoso en términos de red. Hace una gran cantidad de ruido. Podría disparar cualquier tipo de IDS o IPS que esté protegiendo la red. Entonces, la recomendación es que si necesitamos hacerlo en silencio, pues no utilicemos esta herramienta. Aquí podemos ver el resultado. Simplemente nos dice que la IP es esta para nuestro dominio, almacenado en Hosting Barranquilla, etcétera. Pero como vemos, no nos está entregando puertos abiertos, no nos dejó ver ningún puerto abierto, básicamente porque los puertos están filtrados. Vamos a hacer una prueba contra una de las máquinas que tenemos virtuales para observar cómo se comporta. La máquina que vamos a utilizar es una máquina Windows 2003 que tenemos acá. Vamos a mirar cuál es su dirección IP. Muy bien, entonces 172.16.136.144. Entonces vamos a hacer la prueba contra esta máquina. Simplemente vamos a decir nmap espacio -st y la IP de la máquina virtual a la que vamos a hacer la prueba, que en este caso es 172.16.136.144. Al ejecutarlo podemos ver que nos entrega el reporte completo de los puertos que están abiertos en la máquina. Nos dice que tiene abierto el FTP, el SMTP, en efecto es un servidor de correo, el de dominio, el de DNS, servidor de Internet Information Server está implementado, por eso nos muestra el HTTP 80, etcétera. Podemos ver cada uno de los servicios que está ejecutando la máquina virtual. Si vemos el problema, como les comentaba al principio, es que este rastreo es supremamente ruidoso porque se basa en el three-way handshake completo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una tab adicional acá. Vamos a abrir otro tab para ejecutar el Wireshark. Wireshark es un sniffer, para muchos el mejor que ha existido y que existe en el momento. Es una excelente herramienta, es una herramienta open source. Vamos a decirle que vamos a ejecutarlo como root en este momento. Recordemos que normalmente no es una buena práctica ejecutar como root las aplicaciones, pero para este caso, que es una prueba de concepto, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresarnos a nuestro comando nmap y vamos a tener nuestro Wireshark en pantalla. Vamos a pedirle al Wireshark que haga sniffing de nuestra interfase de red para yo poder mostrarles a ustedes cómo es el tráfico que se genera en el momento que hago un escaneo full TCP. Entonces vamos a configurar nuestro Wireshark para que haga sniffing, para que haga escucha.
Vamos a hacer clic sobre este icono, sobre esta opción que nos muestra las tarjetas de red que tenemos disponibles. En este caso vamos a utilizar la tarjeta ETH0, que es la tarjeta que tiene la dirección IP asignada por nuestro servidor de NATEO. Entonces utilizamos esa. Podemos decirle Start de una vez y él va a comenzar a hacer escucha. Permítanme, autorizo la escucha. Me está solicitando mi sistema operativo que dé permisos. Voy a mostrarles. Me está solicitando que dé permisos a la máquina que quiera hacer escucha. Perfecto. Entonces, en este momento él puede tomar unos instantes para comenzar a mostrarnos información. Podemos ver que aquí dice Live Capture in Progress. Ya vemos acá cierta captura. Como ven, nos muestra el origen, nos muestra el destino de los paquetes. Vamos a ejecutar aquí nuevamente el mismo rastreo, nmap espacio menos S minúscula T mayúscula hacia la IP. Presionamos Enter y podemos observar en el Wireshark todo el tráfico que se está generando o que se generó. Vamos a detenerlo un momento para poder mostrar algo importante. Vemos acá, por ejemplo, que el puerto 80 nos dice que el puerto 80 está abierto. Vamos a nuestro Wireshark y vamos a pedirle utilizar un filtro de pantalla que nos muestre qué ocurrió con el puerto 80. Voy a aumentar el tamaño y vamos a decirle tcp.port. Puedo decirlo de dos formas. Puedo decirle igual o puedo decirle EQ. Muchas veces por tema de teclado yo prefiero escribir EQ. También podemos colocar el símbolo igual uno al lado del otro. Equivale a lo mismo. Entonces tcp.port EQ80. Si el filtro o el campo del filtro está en verde, quiere decir que nuestra sintaxis es correcta. Si está en rojo, quiere decir que a la sintaxis o le falta algún parámetro o está incorrecta. Entonces, al completarla con el puerto 80, nos coloca verde, quiere decir que podemos hacer la consulta, presionamos Enter y vemos acá el tráfico generado. Supremamente interesante. Miren, veamos cuál es la IP de nuestra máquina Backtrack. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Al ser un Linux, pues tenemos que utilizar el comando ifconfig. Vemos que nuestra interfaz ETH0, que es la que nos interesa en este momento, es la 172.16.136.194, que es la máquina atacante. Y la máquina víctima, ya sabemos, que es la máquina que termina en 144. Entonces veamos el tráfico que se generó. Desde la máquina Backtrack, máquina atacante, ¿verdad?, hacia el destino 144, con el protocolo TCP, por puerto HTTP, se envió un paquete de sincronización, comenzando el three-way handshake. Recordemos que el three-way handshake se compone de un paquete de sincronización de la máquina A hacia la máquina B, una respuesta de la máquina B sin ACK, con un acuse de recibo que lo podemos ver acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí la máquina víctima le respondió a la máquina Backtrack, aquí tenemos origen, aquí tenemos destino, le respondió a la máquina Backtrack con un número de secuenciamiento, un paquete sin ACK, de sincronización y de acuse de recibo. Veamos aquí, comienza el secuenciamiento, aquí teníamos también el secuenciamiento inicial, el primer acuse de recibo, un acknowledge en 1, un tamaño de ventana, etc. Luego la máquina Backtrack le respondió con un ACK, completando el three-way handshake. ¿Se dan cuenta? Ya el secuenciamiento comienza en 1. Entonces, aquí en estos tres paquetes que están en verde, tenemos el three-way handshake completo. El problema es que, como les comentaba, cualquier sistema de IDS o IPS de detección o prevención de intrusiones va a dispararse con este tipo de rastreo. Aquí al final vemos que el Backtrack, como ya detectó que el puerto está abierto, no le interesa establecer comunicación adicional con el target, con el objetivo. Simplemente ya cumplió con el sentido de saber si el puerto estaba abierto o no. Como vemos, el puerto está abierto. El Backtrack responde finalmente con un reset ACK, cortando totalmente la comunicación con la máquina. Si evaluamos un puerto que esté cerrado, vamos a ver el diálogo entre las máquinas. Aquí nosotros vimos que, por ejemplo, podemos ver el puerto 81. Hagamos la prueba con el puerto 81. Vamos a decirle tcp.port = 81. No lo probó.
El puerto 22, veamos. Ok, el puerto 22 sí lo probó. Recordemos que cuando ejecutamos el Nmap en opción estándar, sin decirle específicamente la lista de puertos, él va a rastrear los puertos más comunes. Teníamos que decirle específicamente qué puertos deseamos rastrear si queremos que haga la lista completa. Aquí vemos que la máquina Backtrack envió un paquete de sincronización hacia la máquina Windows 2003 y la máquina Windows 2003 víctima le respondió con un reset de ACK indicando que el puerto está cerrado. Esa es la diferencia cuando hay un puerto abierto y un puerto cerrado, como podemos observar. Bien, vamos a hacer que nuestro sniffer comience a capturar de nuevo. Le vamos a decir que continúe sin salvar el tráfico anterior. Y aquí vamos a borrar el filtro, lo borro con clear. Ya está. Entonces, limpiamos nuestra pantalla un poco acá. Ya hicimos un TCP full. Vimos los problemas que conlleva. Vamos a utilizar el escaneo más estándar que vamos a utilizar, que es nmap espacio menos S minúscula, S mayúscula. Este es un escaneo de sincronización, es decir, no se va a completar el three-way handshake, sino simplemente vamos a llegar a esperar el paquete de acknowledge de la máquina destino. Si la máquina destino nos contesta con un sin ACK, cortamos la comunicación de forma inmediata. Vamos a hacerlo nuevamente, 172.16.136.144. Presionamos Enter. Recibimos el mismo listado de puertos. Si se dan cuenta, el resultado es el mismo. Es muy efectivo el escaneo de sincronización y es mucho más silencioso. Veamos cómo funciona. Voy a detener el sniffing. Hagamos la misma prueba con el puerto 80 que hicimos anteriormente. tcp.port igual 80. Vemos que se envió un paquete de sincronización. Y ese es el tráfico que podemos observar. Si vemos el puerto 25, por ejemplo, aquí podemos ver un poco en detalle qué ocurrió. La máquina Backtrack le envía a la máquina víctima un paquete por el puerto 25 de SMTP de sincronización. La máquina responde, la máquina víctima, la 144, responde a la 194 con un paquete sin ACK, indicándole al Nmap que el puerto está abierto, como efectivamente lo está. Luego el Nmap simplemente corta la comunicación sin completar el three-way handshake. Aquí faltaría un paquete de ACK por parte del Backtrack para poderlo completar. Como ven, no se completa el three-way handshake, simplemente se envía un reset cortando la comunicación. Esta es la forma más efectiva para poder hacer rastreos, pero existen muchas más. Estos rastreos que hemos visto hasta ahora, el ST y el SS, donde hay TCP full y donde hay TCP de sincronización nada más, son escaneos que sirven contra cualquier tipo de sistema operativo. Ya estamos hablando de Microsoft, ya estemos hablando de Linux, Unix, etc. Son efectivos y son viables. Hay otros tipos de escaneo que contra máquinas o plataformas Microsoft no son efectivos, como por ejemplo el escaneo Christmas o el escaneo nulo. Vamos a mostrar un poco cómo funciona esto. Voy a poner a escanear nuevamente, a hacer sniffing mi Wireshark, perdón. Continúo sin salvar. Vamos a limpiar la pantalla. Vamos a intentar un escaneo Christmas contra el Windows 2003. No va a ser efectivo por lo que les comentaba de la plataforma. Entonces el escaneo Christmas lo hago de esta forma. Nmap espacio menos S minúscula, X mayúscula y la dirección IP a la que le quiero hacer el rastreo, que en este caso es 172.16.136, permítanme un segundo, lo valido, 136, sí, 136.144. Aquí el resultado va a ser muy decepcionante. Como pueden ver, no nos entrega ningún puerto abierto, pues sabiendo nosotros que la máquina sí los tiene. Pero como les comentaba, al ser una máquina Microsoft, este tipo de rastreo no va a ser efectivo. El rastreo Christmas se caracteriza porque estamos enviando 3 banderas encendidas, por eso se llama Christmas.
por la asociación con un árbol de Navidad, porque tiene 3 banderas encendidas, en este caso fin, push y urg. No necesariamente en ese mismo orden, pero las banderas sí son fin, push, urg. Entonces podemos hacer la misma prueba acá. tcp.port igual 80, veamos que nos muestra. Aquí lo vemos. Se envió por la parte de la máquina backtrack hacia la máquina víctima un paquete hacia el HTTP por el puerto 80, hacia el puerto 80, de fin, push y urg, con esas 3 banderas encendidas. Y la máquina responde un reset ACK como si el puerto estuviera cerrado. Precisamente por el tipo de plataforma que es. Vamos a encender una máquina Linux virtual para que podamos hacer la comparación entre las dos. Ya hemos encendido una máquina Linux. Para este caso podemos observar la máquina OWASP Broken Web Apps, muy útil para ciertos casos a nivel de demostración que vamos a utilizar. A nivel de entrenamiento es una excelente herramienta. Más adelante vamos a trabajar con ella cuando estemos viendo temas acerca de web. En este caso vemos que tiene la IP terminada en 148. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a verificar que nuestro Wireshark esté habilitado. Voy a detener la escucha. Vamos a iniciar la escucha. Continue without saving. Ok. Voy a limpiar el filtro. Clear. Entonces vamos a repetir el ataque o el escaneo Christmas contra la máquina Linux ahora. Entonces vamos a decirle nmap-sx y la dirección IP del OWASP, que es 148. Presionamos Enter y ya tenemos el resultado. Vemos los puertos que tenemos abiertos en nuestro OWASP, en nuestro Linux. Entonces tenemos el 22, el 80, 139, etcétera. Vamos a mirar en el Wireshark, vamos a detener la captura y veamos qué ocurrió. tcp.port igual 80 y aquí lo vemos. Vemos que el origen, la máquina backtrack, le envía a la máquina OWASP Linux por el puerto HTTP un paquete fin push urg. Lo vemos en 2 oportunidades. Hizo el envío 2 veces. Si quitamos el filtro, pues vemos aquí el resultado. Cada uno de los fin push urg enviados. Y bueno, los reset ACK cuando los puertos están abiertos. Tengan en cuenta que aquí sabemos que el puerto está abierto cuando no hay ninguna respuesta. Si no recibimos respuesta, como el caso que acabamos de ver, que pedimos mirar el puerto 80, si ustedes se dan cuenta, no tuvimos ninguna respuesta de la máquina Linux. Eso nos indica que el puerto está abierto. 0 respuesta indica puerto abierto. Cuando hay una respuesta, por ejemplo, puerto 22, el puerto 22 creo que está abierto. Aquí lo vemos. Puerto 20, veamos. Vamos a quitar el filtro para poder ver. Miren, puerto 48345. Si se dan cuenta, recibimos un reset ACK. Al recibir un reset ACK, pues ya sabemos que el puerto está cerrado. Y así sucesivamente para todos los tipos de escaneo que podemos hacer. Vamos a hacer un último ejercicio. Vamos a hacer un escaneo del tipo fin. Entonces vamos a limpiar nuestro Wireshark. Le decimos que inicie de nuevo. Continue without saving. Y aquí vamos a decir nmap espacio menos s f mayúsculo para hacer un escaneo fin hacia la IP de la máquina OWASP Linux 172.16.136.148. Presionamos Enter. Nuevamente tenemos un resultado supremamente similar. Tenemos los puertos abiertos, como ven es muy parecido, y podemos observar en nuestro Wireshark. Vamos a detenerlo, vamos a mirar, vamos a hacer la consulta nuevamente. Usemos el mismo puerto 80. Como ven, no tenemos respuesta
del paquete, se envió un paquete de tipo FIN a nuestra máquina OWASP, a nuestro Linux, y él no respondió absolutamente nada, indicándonos que el puerto está abierto. Para los puertos cerrados siempre vamos a recibir un reset ACK, como estos paquetes que vemos acá. Para finalizar esta prueba de concepto, quiero mostrarles algo. Voy a cerrar nuestro Wireshark y quiero mostrarles la interfase gráfica de Nmap. Nmap posee una interfase gráfica que se llama ZenMap. El Linux Kali no viene instalado por defecto, entonces podemos utilizar una herramienta de instalación que es el apt-get install. Vamos a decirle que instale el ZenMap. Entonces allí nos hace la instalación. Acá yo lo había tenido instalado, entonces nos dice que ya estamos en la versión más nueva. Si ustedes no lo han instalado, pues les va a salir una pantalla de instalación. Una vez termine de hacer la instalación, ya ustedes desde la línea de comando pueden ejecutar ZenMap y van a recibir esta pantalla. Es el mismo Nmap pero gráfico. Aquí se puede colocar el target, por ejemplo vamos a utilizar nuestro XP 172.16.136.144. Aquí puede escoger el escaneo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una parametrización mayor. El T normalmente se utiliza para el timing. Hay distintos timings de Nmap. En una presentación adicional en el material del curso explicamos esto en profundidad. -A se utiliza para obtener toda la información posible de un target. Es muy útil, pero pues por supuesto muy ruidosa. El -B implica verbosidad, es verbosity, es decir, qué tanta información nos van a entregar. Yo puedo colocar varias veces acá, puedo pedirle mayor verbosidad, es decir, que me dé más feedback de lo que está haciendo. Puedo utilizar distintos perfiles. Al yo haber modificado el parámetro acá, pues ya se cambió del escaneo intenso. Si se dan cuenta, aquí tenemos varias posibilidades. Dejémoslo en intenso. Vamos a hacer el escaneo y él comienza a hacerlo. Detecta los puertos, nos da información acerca de cada cosa que encontró, incluso nos permite saber cuál es el sistema operativo de la máquina. Ya les voy a mostrar también por línea de comandos cómo lo logramos. Aquí podemos ver los puertos, topología, etcétera. Vamos a esperar a que termine, porque al haber escogido la opción -A se va a tomar un tiempo para poder completarlo. Podemos ir adelantando. Voy a hacerlo acá, permítanme aumento un poco el tamaño de la pantalla para poderlo ver mejor. Vamos a borrar. Si yo necesito saber cuál es el sistema operativo de un target, puedo utilizar la opción -O mayúscula. Entonces voy a decir nmap espacio -O espacio la IP del target. Vamos a hacerlo con el OWASP 172.16.136.148. Eso nos permite identificar sistema operativo. Aquí nos dice OS CPI Linux kernel 2.6, detalles Linux con un kernel 2.6.17. Nos dice de una vez el sistema operativo del target. Es bastante acertado. Miremos cómo va nuestro ZenMap. Y aquí podemos ver los puertos abiertos. Tenemos tabs que nos muestran los puertos abiertos de una vez. Tenemos la topología si estamos haciendo un rastreo de varias máquinas. Detalles del host, etcétera. Aquí nos dice, bueno, es un Windows. Tenemos la dirección IP. Nos dice es un Microsoft Windows Server 2003, Service Pack 1, Service Pack 2. Puertos utilizados, etcétera. Como ven, ya tenemos mayor información. En la opción de ZenMap también podemos crear escaneos personalizados. Veamos acá, bueno, acá nos muestra la Mac, nos muestra detalles de la máquina, del dominio al cual pertenece. La máquina se llama víctima de Windows 2003. La firma de SMB, etcétera. Aquí podemos ver todas estas informaciones. Podemos crear perfiles nuevos. Podemos crear un perfil nuevo para crear escaneos o rastreos personalizados. Aquí tienes todas las opciones. Si quieren hacer rastreo de ICMP, de ACK, de sincronización, hacer pings,
escaneo de distintos tipos, idle, etc. Podemos utilizar scripting. Tenemos la opción de utilizar un lenguaje de script para Nmap, hacer cambios sobre el target, hacer spoofing, etc. En otra oportunidad haremos un módulo específico hablando sobre cada una de estas opciones. Voy a cancelar y pues vamos a salir por ahora.